Estimados seguidores de Matematismo, aquí estamos con el tercer vídeo de esta serie de los números imaginarios, el tercer vídeo y el último, el que prometí y el que estoy grabando ahora tarde porque me lo habéis pedido tarde para ponerle memes y yo ahora esta tarde tengo que dedicarme a poner memes a un vídeo de matemáticas en vez de estudiar. Perfecto. Vamos a ver lo que son las operaciones en la fórmula... Es que siempre estoy diciendo fórmula. En la forma polar de los números imaginarios. Y vamos a ver qué significa la forma polar y de qué manera podemos calcularla. Vamos a ver primero las diferentes formas con las que podemos expresar un número imaginario. Y diréis, ¿qué título tan largo? Sí, pero es lo más fácil, en verdad. Es que lo vais a ver ahora es cuando dé un clic más. Luego la definición y el cálculo de los elementos de la fórmula polar. De la forma polar, perdón. Leo, cálmate, por favor. Te va a remangar pura, güey. Voy a decir varias veces fórmula, así que es forma, ¿vale? No sé por qué. Ahora me estoy confundiendo con este tema, que es una chorrada, pero me estoy confundiendo. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¡Qué hermoso! Luego multiplicación y división de los números complejos en forma polar. Luego la potencia en forma polar y las raíces en forma polar. Y vamos a ver utilidades de la manera en potencia, del raíz. Vamos a ver bastantes cosas, así que estaros preparados, por favor. Diferentes formas con las que podemos expresar un número imaginario. Vale, tenemos la forma binómica, que es la del vídeo anterior, la que ya hemos esmentado aquí cuidadosamente, y ya hemos esmentado en 2 vídeos previamente, que yo ya estoy haciendo aquí una serie completa de números imaginarios. Roma, no exageres. Perdón por el spam a mí mismo en mi propio vídeo. Luego tenemos la forma binómica, que es la que contiene 2 números reales, uno de los cuales está siendo multiplicado por la constante imaginaria. No me reiteraré más de la cuenta. Luego tenemos la forma polar, que es la que contiene un radio o un módulo y un ángulo, que os tengo que avisar ya, que ya luego lo reitero en otra diapositiva, pero cuando pongo R o M para definir el radio o el módulo de un número imaginario me estoy refiriendo exactamente a lo mismo. Y a veces pongo radio, a veces módulo, depende de dónde he cogido la información o de qué foto sea, pero es lo mismo, ¿vale? Apuntados eso, que no quiero que os confundáis con chorradas así. Luego tenemos la forma trigonométrica, que es la que consiste en R por el coseno del ángulo más el I el seno del ángulo. ¿Qué es esto? Pues el medio paso entre estos dos, ¿vale? En verdad la forma polar es la manera de resumir esta forma. Y todas, y esto tenéis que aguantaros, ¿eh? Esto tenéis que acordaros. Todas las cuestiones que vamos a evaluar aquí, con multiplicación, división, elevación y todo eso, bueno, elevación, bueno, sí, se forman a partir de la fórmula trigonométrica, haciendo las relaciones entre el coseno y el seno. ¿Qué pasa? Que no he hecho vídeos de trigonometría. De la forma polar se pueden expresar en forma trigonométrica. O sea, se pueden demostrar en forma trigonométrica. Cosa que tenéis en el libro de mates, que no lo voy a explicar yo aquí, pero es interesante y si sois curiosos, almas curiosas, que vais al conocimiento tácito y real, Knowledge. pues id a verlo en el libro. Vale. Definición y cálculo de los elementos de la fórmula polar. De la forma polar, por Dios. Donde M es el módulo, o el radio, ¿vale? O M o R, reitero otra vez. Y luego tenemos alfa es el ángulo con el eje real, o sea, este ángulo de aquí, ¿vale? Eje real positivo, es este de aquí, pim pam, pim pam. De empezar a dar el servicio y lo primero, pim pam, truco, truco. Desde el 0 hasta el infinito. Y tenemos un ángulo que forma esta recta con la recta del módulo. Y este da un ángulo que es el ángulo que involucramos a la hora de definir un número complejo. Bien, tenemos el ángulo y el módulo que expresan un número que también se podría expresar con A y con B. ¿Cuándo lo expresamos con A y con B? Cuando es forma binómica. ¿Cuándo lo expresamos con ángulo y módulo? Cuando es forma polar. A es la parte real, B es la parte imaginaria. Cálculo del módulo y el ángulo a partir de las coordenadas polares. Bueno, coordenadas polares. Fácilmente, bueno, esto es fácil, ¿no? O sea, el módulo es el Pitágoras de A y de B. Lo apunto porque hay que apuntarlo todo en este PowerPoint, pero debería ser evidente. Y luego esto no es tan evidente, pero con un poquito de trigonometría que sepáis, sabéis que el ángulo que se forma entre la recta real y M, con trigonometría sencilla, sabemos que es el arco tangente de B partido entre A, siendo el arco tangente la operación contraria o alternativa a la tangente. Vale, el arco cuya tangente es esto. Esa es la manera más matemática de verlo, pero bueno. Aprenderos la fórmula, que esto no es trigonometría. Ángulo es igual al arco tangente de B partido entre A. Facilito. Cálculo de las coordenadas a partir del módulo y el ángulo. Vale, me he confundido a la hora de deciros una cosa.
bueno, no me he confundido, pero no os he explicado que antes estábamos viendo cómo calcular el módulo y el ángulo a partir de las coordenadas, y ahora vamos a ver lo contrario. A partir del módulo y el ángulo vamos a calcular las coordenadas. Voy a reiterarme. A ver, antes teníamos las coordenadas y queríamos el módulo y el ángulo. Ahora tenemos el módulo y el ángulo y queremos las coordenadas. ¿Esto cómo se hace? Pues a partir de la misma imagen que ya hemos visto, sabemos que, bueno, esto es un punto y en el plano se calcula con el coseno. Bueno, sabemos que el coseno de este ángulo es igual a m partido entre a. Y así, despejando de una sencilla operación, sabemos que la coordenada real es m por el coseno del ángulo y la coordenada imaginaria es m por el seno del ángulo. Y ahora tenéis que pensar un poquito, no, a ver, entre compañía. La forma trigonométrica es el medio plazo, porque aquí tenemos la m que se va hacia adelante, o sea... Si crees poder hacerlo, adelante. Es interesante. La forma trigonométrica se basa en m multiplicado por coseno de alfa más i seno de alfa. Sabemos que esta la parte es b, entonces si sumáramos a más bi nos daría m por coseno de alfa por esa más i por m por seno de alfa. Aislamos la m hacia adelante, bueno, perdón, no se dice aislar, se dice agrupamos la m hacia adelante y nos da que m por el paréntesis de eso que acabo de decir es la forma trigonométrica. Esto es muy interesante porque... no sé, porque entenderemos así cómo se hacen las operaciones. Sin embargo, reitero, no os aprendáis por qué, simplemente aprenderos el qué, que es esto de aquí delante. No sé si estoy diciendo muchas paparruchadas, pero es que es interesante, ¿vale? Y siempre el pensamiento matemático, si te lo razonan con cosas que están más allá de lo que te van a pedir en el examen, lo sabrás hacer mejor, y para el futuro, que en cualquier carrera va a haber matemáticas, puede que en cualquiera no haya números imaginarios, pero es que los números imaginarios en verdad son más naturales que... Esto lo expliqué en otro vídeo, ¿no? Que los números imaginarios son casi tan reales como los reales. Bueno, es un poco paradójico, pero no estamos aquí en filosofía. Para calcular la multiplicación de dos números dos números complejos en forma polar, tenemos que hacer que el módulo sea la multiplicación de ambos módulos y el ángulo la suma de ambos ángulos. Cuando tenemos la división, en verdad se podría calcular de la misma manera, pero lo vamos a hacer como si fuera otra fórmula distinta. Para dividir dos números en forma polar, tenemos que dividir sus módulos y convertirlo en el nuevo módulo y restar sus ángulos, bueno, restar al primer ángulo al segundo, para calcular el ángulo continuado. Y aquí tenemos dos ejemplos. Vemos que es el 3, 45, 2, 30. En verdad el paréntesis sobra, pero para hacerlo más claro todavía si cabe, pues aquí lo tenemos. Claro. Vale. Multiplicamos los módulos, 3 por 2 tendría que ser obvio que es 6, bueno, esto ya. Y el 45 más 30 es 75. ¿Sí, no? Sí. Es que a lo mejor me he equivocado en eso, que soy capaz. Y si dividimos estos mismos números imaginarios nos da 3 medios, 45 menos 30, 1.55. O sea, 3 medios, 15. Que bueno, y ya está. Y los grados, aquí matizo que no he puesto los grados aquí abajo. O sea, estos sean 15 con una bolita arriba, pero no los he puesto porque se me ha olvidado y no quería volver a ponerlo todo porque no. Y además me ahorro un clic, bastantes clics, que me ayuda a hacer esto más rápido. La potencia de los números complejos en forma polar es como la multiplicación, pero por varias veces el mismo número. Y esto lo sabemos bien. Me refiero, aquí estaríamos multiplicando r por r varias veces, así que se real a n. Y el ángulo se multiplica por n porque es a más a más a más a, n veces a por n. Y aquí tenemos un ejemplo sencillo que nos da que este número, si lo podéis ver, no lo quiero pronunciar todo, nos da 8,90. Que por cierto es 8i, porque si tenemos 90 grados hacia arriba, o sea, 0 se iría a la coordenada real, números positivos. 90 los imaginarios positivos. Hacia 180, que aquí lo vemos, el ejemplo es 180, es negativos. Y 270 es imaginarios negativos, ¿vale? Posteriormente, ahora vamos a ver un ejemplo de la utilidad de estos conceptos. Y aquí tenéis que, si copiáis esto o si evaluáis esto, tenéis que pensarlo bien pensado porque no es tan sencillo. Primero, quiero daros cuenta de que vamos a pasar este número. Primero, vamos a darnos cuenta de un problema que tenemos. Nosotros tenemos aquí un número complejo en forma binómica que queremos elevar a la 4. Y elevar a 4 un número complejo es un coñazo. Porque es como hacer distributiva un polinomio un polinomio elevado a la 4 que no nos es agradable de calcular. Y luego son números complejos, así que te lías. ¿Qué vamos a hacer? Pues pasarlo a forma polar, con la intención de que se nos facilite la tarea
y luego pasar ese número de forma polar a forma binómica de nuevo para que tengamos nuestro ansiado resultado. Perfecto, ¿vale? Pues luego tenemos este número y lo queremos pasar a forma polar, de forma binómica a forma polar. ¿Cómo se hace? Pues primero calculando el módulo, que tendría que ser obvio que es este al cuadrado más este al cuadrado de todo esto la raíz, que es lo que vamos a hacer aquí, y luego el arco tangente de B entre A. Pero tenéis que pensar una cosa, o sea, esto lo podéis hacer aquí, copy-paste, aquí, ¿vale? Pero hay una manera más sencilla de daros cuenta de que este ángulo es 45. ¿Cuál? Pues daros cuenta de que si subes 2 en la recta real y luego subes 2 en la recta imaginaria, te da una recta que al final tiene un ángulo de 15 grados aquí, uno de 90 aquí, y uno de 45, no de 15, en el otro lado. Y 45 más 90 da efectivamente 180, que es lo que tiene que medir los ángulos del interior de cualquier triángulo, pero eso es geometría y no estamos en geometría. La cuestión es que nos podéis, con vuestra imaginación, tenéis que daros cuenta de que el ángulo formado por el punto de origen y este número imaginario es 45. ¿Bien? Luego, vale, luego tenemos que para calcular, para elevar este número polar, pues tenemos la fórmula, para elevar los números polares a una potencia determinada, que es muy sencillo, mucho más sencillo que elevar un número aquí, porque sería distributiva y nos es, francamente, y lo siento por la palabra, un coñazo. Pues esa es la cuestión. Y entonces aquí tenemos un módulo y un ángulo nuevos y tenemos que pensar un momento. 180, lo que hemos dicho antes. 0 es real positivo, 90 es positivo imaginario, 180 que va a ser negativo real. Entonces nos da menos 32. ¿Qué sucede? Que esto puede que no nos damos cuenta, pero aquí tenemos A es menos 32, B es 0. Y ahora voy a continuar. Bueno, y aquí nos damos cuenta de que este número 32 con ángulo 180 es menos 32. Raíces, y aquí vamos a ver. Esto es más complicado que lo otro, pero tenéis que daros... Y esto necesita otra explicación más. En este vídeo hay muchas explicaciones, ya lo veis, pero yo intento hacerlo lo mejor que puedo. Si mis explicaciones no se os aclara nada, pues preguntármelo, no pasa nada. Luego, para resolver una raíz de un número complejo tenemos que delimitar n soluciones, ya que en un número imaginario en verdad tiene infinitas maneras de ser escrito en forma polar. Vale, a ver cómo os explico esto en cristiano, que no sé cuándo lo he escrito. 911, what's your emergency? Hola, ¿me puedo dejar de hablar español? Oh, you're speaking Spanish. Okay, I took a little in high school, so I gotcha. You're good. No hablo español. But you're habling español. ¿Qué está pasando? I think what is pasando is that you're speaking Spanish. No habla español. Okay, let me get this straight. You're cabeza. Claro. So, are you okay? You know, we heard a little bit. Wait a minute, that's not me. All right. Pero no es tan difícil. Lo que estoy diciéndoos aquí es que un número en forma polar no tiene una sola manera de ser escrito. En verdad, un ángulo, vosotros sabéis que si tienes un ángulo cualquiera, por ejemplo, hagamos 45, si le sumáis 360, a un ángulo, a cualquier ángulo, os va a dar el mismo ángulo al final. A ver, porque 300 grados es una vuelta, ¿no? Pues si le sumas 300 grados a cualquier ángulo, te da el mismo ángulo. ¿Qué sucede? Que cuando tú estás dividiendo un ángulo entre un número, tienes que calcular todas las posibilidades de ese ángulo dando infinitas vueltas. ¿Qué pasa? Que tampoco hay infinitos ángulos que se puedan sacar de aquí. Hay n ángulos posibles. Vale, esto creo que no es sencillo de explicar y tampoco lo estoy explicando demasiado bien. Pero lo que tenéis que pensar es que si tenéis la raíz enésima, vais a encontrar n soluciones a esa raíz. ¿Por qué? Por lo que he intentado explicar ahora, que un ángulo tiene muchas representaciones dando vueltas sobre sí mismo para ser expresado. Luego, si tenemos aquí este ejemplo, vemos que es como elevar, así que tenemos la raíz de LR y luego tenemos el ángulo partido entre n, pero el ángulo arriba está más 360k. Y reitero por última vez, un ángulo más 360k siempre va a ser igual al mismo ángulo y por eso se pone.
Y luego tenemos que evaluar en distintas Ks. No he puesto aquí, pero K es un número entero positivo. Mayor o igual que 0. Vale, entonces tenemos K0 y nos da que es A partido entre N. K1 alfa, más 360 partido entre N. Alfa más 360 por 2 partido entre N. Y aquí hay tantas soluciones como M diga. O sea, K a la 0, o sea, K es igual a 0, K es igual a 1, K es igual a 2, etcétera, ¿vale? Luego tenemos aquí raíces, y aquí un ejemplo, ¿vale? Y aquí tenemos pues las distintas raíces del número de la raíz cuadrada cuarta de 3 ángulo 15. Tenemos aquí la cosa que acabo de explicar y nos da que tenemos 4 posibilidades de K. ¿Cuáles son? K0, K1, K2 y K3. Pues aquí nos da raíz cuarta de 3, ese sería el módulo en todos los casos, y luego dividimos entre 4, 15, luego también 15 más 360, 15 más 360 por 2, 15 más 360 por 3. Aquí se me ha colado este 2, pero son 3, ¿vale? Nos dan distintos ángulos. Vale, me acabo de dar cuenta de que estos ángulos están errados porque no tiene ningún sentido, ¿vale? Lo siento, pero os renombro estos ángulos, ¿vale? Este ángulo es 3.75 grados, este está bien también, 93.75 grados, este es 183.75 grados y este es 273.75 grados, ¿vale? Es que está mal, ¿vale? Lo siento, lo he dividido mal, pero reitero otra vez, 3,75, 93,75, 183,75, 273,75. Ay, Dios mío. And that's a good place to stop. And that's a good place to stop. Gracias por aguantar mis errores.